Sales o buenas noches, empezamos soy Carlos y vamos a estudiar nuestra lección en nuestra relación con Dios, con el tema de el domingo. Voy a buscar la Biblia, aquí la Biblia del la lección 8, la fe es la de y ayer estudiamos esto. Vamos a estudiar esto. Solo dame una señal. ¿Okay? Vamos a responder luego la pregunta. No sé si yo lo puedo escribir. No puedo escribir texto, creo. Antes vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta mañana. Yo lo estoy grabando a las 9:37. No sé tú a qué lo vas a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque me has permitido poder estudiar tu santa y bendita palabra. Te pido que tú me cuides y me bendigas en todo momento. Bendición a los que van a ver el video, aunque son 20, mucho 30, Señor. Yo sé que ellos van a ver y tú vas a poner esa semilla en tus corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar a leer. Dice: quizás hayas oído a alguien decir: si pudiera ver cómo se divide el mar rojo, o el maná cayendo sobre la tierra, o a Jesús curando un ciego, creería. Eso pudiera ser, por ejemplo, está el mandamiento: no tomes el nombre de Dios en vano. Estás sabiendo que no puede, tal vez puede pasar eso, pero digamos, estás en tu casa y tú dices que caiga maná del cielo, que se abra el mar rojo. No estás en el mar para que se abra, y estás tomando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque estás diciendo cosas que no van a pasar. Las puede hacer Dios, mas no van a pasar. Y eso es como tomar el nombre de Dios en vano, o blasfemar contra él, o decir a las personas, dar un mal testimonio de Dios. Eso es muy malo decir eso. Por ejemplo, decir: yo voy a entrar a la iglesia cuando llueva, como en el diluvio de Noé. Yo voy a entrar en la iglesia cuando caiga fuego del cielo. Yo voy a entrar a la iglesia cuando suenen las trompetas. No, eso no es correcto. Te mandará señales Dios, mas no ese tipo de señales, porque ese tipo de señales fueran escogidas para cada personaje de la Biblia. Te mandará, digamos, tú no sigues a Dios y de repente ves una campaña de cualquier religión. Llega una campaña enfrente de tu casa y te da el gusto por oír, y llegas un día, llegas el segundo día y te lo echas, digamos, dilata una semana. Llegaste la semana, Dios puso esa señal y tú la recibiste. Solo dame una señal. Ok, vamos a seguir. Tal vez tú mismo hayas tenido ese tipo de pensamientos alguna vez. Sin embargo, podría ser más fácil para nosotros tener fe que para quienes vivieran en los tiempos bíblicos. Hay a veces también me he puesto a pensar esto. Pueden haber personas que dirán: yo voy a vivir mi juventud, toda mi juventud, y voy a tener mis hijos, no voy a estar con Dios, y en el último momento antes de morir me voy a arrepentir. Ya, esa fue mi salvación. Toman el ejemplo del ladrón, mas el ladrón no lo hizo porque quiso. Él hizo un arrepentimiento de verdad. Él no tenía planeado toda mi vida: voy a ser un ladrón y en el último momento me voy a arrepentir. No, él se arrepintió de corazón. Cuando vio que iba a morir, dijo: Dios, estoy aquí. Que se haga tu voluntad, si me salvo o no.
Mas el otro no se arrepintió. Él fue terco y dijo, no me acuerdo qué dijo, pero se burló tanto de Jesús como del otro ladrón. Jesús le dijo, de cierto te digo, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el ladrón no es un ejemplo, porque a veces lo malinterpretan al decir, yo voy a vivir toda mi vida y en el último momento, como el ladrón, me arrepentiré. Lo hacen mal, lo actúan mal. Ese no era el mensaje que quería dar Dios. El mensaje que quería dar es que Dios te perdona. Hagas lo que hagas hecho, arrepiéntete y Dios te recibirá con los brazos abiertos. Era el mensaje que querían dar, mas otras personas lo malinterpretan. Los israelitas no poseían la totalidad de la Biblia, ni tenían, como nosotros, una larga historia previa que pudieran mirar repetidamente. Moisés destacó la importancia de mirar hacia atrás para recordar la guía y la bondad de Dios. Los israelitas no tenían lo que ahora tenemos nosotros. Nosotros tenemos la Biblia y en la Biblia encontramos muchas historias que nos ayudan en aumentar nuestra fe, pero en el tiempo de Moisés lo único que había eran unas buenas historias, mas no eran tantas. Era solo el libro de Génesis, donde se encuentra la creación, Noé, Abraham, Isaac, Esaú, Jacob, José, y ahí estaban en el tiempo de Moisés. Nosotros tenemos muchos. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablan del tiempo de Jesús. Tenemos los Salmos y los Proverbios. Tenemos el libro de Job. Tenemos las cartas de Pablo a los romanos, a los filipenses, a los colosenses. Tenemos el libro de Daniel, el libro de Ruth, de Esther. Tenemos muchísimos libros y a veces no los queremos estudiar. Y ahora imagínense, los israelitas, dice aquí que solo miraban aquí una larga historia previa. Ahora no era una larga, pónganse como una película. Y ya era todo lo que tenían. Ahora nosotros tenemos mucho para estudiar y a veces no queremos. Vamos a ver Deuteronomio 4, 7 al 10. Vamos a ver Deuteronomio 4, 7 al 10. Aquí está el... Espérame, aquí está 4, aquí está el 7. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Aquí no sé si Moisés hizo esta pregunta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová, nuestro Dios, cuando le pedimos? O sea, Moisés estaba diciendo a los israelitas, ¿qué nación grande tiene muy cerca a sus dioses que al pedirlo se les da? Los israelitas eran, cuando me llegué a la iglesia me caían mal los israelitas porque decía, de todo se quejan. Te sacaste nuestra tierra, pero allá comíamos bien. Dios hizo caer el maná. Estamos sufriendo, estamos caminando. Dios les dio calzado y ropa. Les hizo que durara su calzado y su ropa por 40 años. Eso es lo que ya casi no se ve. Es que no podemos pasar el mar rojo. Dios abrió el mar rojo. Dice aquí, Moisés les estaba diciendo a los israelitas, al pueblo de Israel, que no había Dios que estuviera tan cerca de su nación. Porque lo que pidieran los israelitas, Dios lo hacía. De lo que se quejaban los israelitas, Dios lo hacía. No había Dios más cerca de esa nación. Vamos a ver el 8. Aquí estaba. No es el 10. El 9. El 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios junto con él toda esta ley que yo pongo hoy delante de nosotros? De vosotros. ¿Qué Dios mandó la ley a su pueblo? Dios dio a Moisés su ley y ellos lo tenían frente a sus caras. Nosotros podemos decir, tengo los 10 mandamientos, lo tienes en la Biblia, mas los israelitas lo podían ver, podían tal vez tocar las piedras del juicio.
Lo podían ver con sus propios ojos. Nosotros no lo podemos ver con nuestros propios ojos. Nos la podemos imaginar, la podemos ver en una película, una caricatura, en una imagen, mas no la podemos ver carnalmente. Los israelitas tuvieron ese privilegio. Vamos al 9, que está aquí. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Moisés les dijo que no se olvidaran de todos esos milagros que Dios le hizo, y que se fuera de generación en generación hasta la generación que somos nosotros, que repartiéramos ese mensaje, cómo Dios hizo milagros y cómo es el amor de Dios. Vamos con el último versículo, Deuteronomio 4:10, dice: el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo: jústame el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Dios le estaba diciendo a Moisés que subiera al monte Horeb para que le diera las enseñanzas que transmitirían de generación en generación y tuvieran el temor de Dios. Esa ley yo pienso que fueron las tablas del juicio, los 10 mandamientos. No hay otro Dios comparado con Dios, o con Jesús o Jehová. No hay otro Dios. Pueden haber dioses, pero no hicieron milagros. Él es el único Dios verdadero y no hay otro más. Vamos otra vez a la lección. Creo que traía otros versículos. Vamos a verlo. Y también Deuteronomio 8, 2 al 3. Ok, vamos a Deuteronomio 8. Aquí está el 3. El desierto existe para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. A veces nuestro corazón es como un desierto. Ayer estábamos estudiando cómo Dios es la vid y nosotros somos las ramas. Jesús es el tallo y nosotros somos la flor. Si nuestro corazón es un desierto, es porque no tenemos a Dios en nuestro corazón. Porque si Dios está en tu corazón estará lleno de prados, tendrá muchos árboles, será un jardín, será como el jardín del Edén, porque Dios es la vida y de la vida salen las flores, la naturaleza. Por aquí nos queda el desierto existe para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Ahora vamos al otro. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Te dio hambre, mas te dio de comer, no te dejó desamparado. Te hizo caminar, te dio calzado, te abrió el mar rojo. ¿Qué más quería el pueblo de Israel? Ya no quiero comer maná, les hizo caer comida. Dios nunca se olvidó de ese pueblo y nunca se olvidará de ti. Dios te ama así como amó al pueblo de Israel. Dios te ama así como amó a Abraham, a Jacob, a Job. A todos, desde Adán hasta hoy, nos ama igual. Otra vez a la lección. No quiero dilatar tanto, ya vamos 14 minutos, ya fuéramos en la pregunta, pero bueno. A diferencia de los israelitas, nosotros disponemos de 6,000 años de historia bíblica. Es lo que les decía, los israelitas nomás tenían la historia de Génesis. Nosotros tenemos 66 libros para estudiar. Vamos a ver Juan 20, 30 y 31. Juan 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En Juan tal vez no se escribió a señales, dice aquí, mas Dios las dejó, y tal vez otros escritores les escribieron, pudiera ser Mateo, Lucas o Marcos. Pero dice que dejó esas señales para que creyereis en el Hijo del Hombre. Jesús dejó sus milagros, dejó sus parábolas, para que tú creyeres en Él y creyeres en su Padre. El que no me conoce a mí es porque no ha conocido a mi Padre. Hay que conocer a Jesús para conocer a Dios. Vamos otra vez. Y no solo habla del libro de su vida, Mateo, Marcos, Juan y Lucas, sino habla desde Adán y Eva hasta las predicciones de Juan, hasta el libro de Apocalipsis. Dios dejó todas esas enseñanzas, parábolas, reflexiones, para que tú entiendas que Dios es tu único Dios y Salvador. Cada generación quiere una señal y la nuestra no es diferente. No obstante, las señales están a nuestro alrededor. Si lees Mateo 24, verás 40 señales profetizadas se han cumplido y se están cumpliendo, incluso ahora ante nuestros propios ojos. Yo no les puedo leer Mateo porque, si se los leyera Mateo 24, pues creo que está Mateo 24, creo que es muy largo. Bueno, no es tan largo. Trae 51 versículos. No pudiéramos leer y meditar todos, así que lo voy a leer y les voy a dar un pequeño resumen. Sí, lo voy a leer y les doy un pequeño resumen. Leí un poco del 24, 1 al 28. El primero del 1 al 2 dice: Jesús predice la destrucción del templo. Jesús dice: miren bien este templo, porque de este no quedará piedra sobre piedra. Y ya luego vienen señales antes del fin. Dice que Dios se levantarán falsos profetas. Habrá guerra, se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrán muchos que vendrán en su nombre, mas dice: no creáis, porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago. Desde el oriente hasta el occidente se dejará ver. Y hay de ustedes que dice que nos tenemos que preparar para que seamos salvos. Dice: la venida del Hijo del Hombre es del 29 al 44. Déjenme lo leo. Aquí nos dice en Mateo 24, 29 al 44, que después de todas esas guerras, después de todos esos problemas, después de los falsos profetas, no acabará ahí. Dice que el sol se oscurecerá, no dará su resplandor, la luna igual se oscurecerá y las estrellas caerán. Dice que sonarán las 7 trompetas y aparecerá el Hijo del Hombre y mandará a sus ángeles que recojan a todos los escogidos de todo el mundo. Y dice que así como la higuera, un árbol seco, después de que se seca, caen todas sus hojas y empieza a florecer, es porque el verano viene. Así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando todas esas ramas caigan, se hagan feas, después de que de todo el mal que pase, vendrá el gozo para algunas personas y para otras no, porque dice que la venida del Hijo está muy cerca. Y dice que vendrá como un ladrón. Y así será también como en los tiempos de Noé. Antes del día de la salvación, nosotros estaremos viviendo, casándonos y dando en casamiento, hasta que Noé cerró el arca, dice. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Nosotros vamos a estar comiendo y Dios ya vino. Así que dice: velad siempre. Ok, me falta la fidelidad en el servicio. Ya estos son del 45 al 51. Espérenme tantito. Dice:
Bienaventurado el que cuando sea la venida del Hijo del Hombre lo encuentre haciendo el bien, y ay de ti el que le encuentre haciendo el mal, porque será castigado. Ahora sigamos leyendo. Verás 40 señales. Okay. Ahora sí vamos a la pregunta. En la época de Jesús, la gente quería una señal de que Jesús era realmente el Hijo de Dios, a pesar de que habían sido testigos de muchas señales de ello. ¿Cómo respondió Jesús? Leemos Marcos 8, 11 y 12. Aquí le tenemos el versículo y vamos a contestar la pregunta. Si también tienen su lección, la pueden pedir en una iglesia adventista o son adventistas. Pueden pedirla y pueden responderla conmigo. Marcos 8. Espérenme. Busco mi lápiz. No lo encuentro. Dame lápiz. Aquí tenía mi lápiz. Aquí está. Yo ya lo encontré. Y voy escribiendo aquí la respuesta. También porque no traje mi lección. No traje mi teléfono porque ahí tengo todos los versículos y la Biblia porque voy a leer Mateo. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Él, gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. ¿Qué respondió Jesús? Que no se le dará señal a la generación. Escriban, que no se le dará. Mira, después de... Escriban la pregunta. ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo. ¿Por qué pide señal esta generación? ¿Por qué pide señal esta generación? No generación. De cierto os digo, esta generación no tendrá señal. No se le dará señal. De cierto os digo que esta generación no se le dará, no dará señal. Ok, respondida la pregunta. Vamos a trabajar la lección. Aquí ya la vamos a acabar. Ya espero acabarla, porque tengo que hacer una predicación de él. Ok, ya voy a llevar. Discutimos con Jesús y lo ponemos a prueba. ¿Cómo hicieron los fariseos? ¿Le hace suspirar profundamente? Sí. Aquí en Mateo 8:12 dice que gimiendo, suspirando con su espíritu, les digo: ¿por qué pedís señal? De cierto os digo, esta generación no tendrá señal. Por nuestra falta de fe, a pesar de que ya nos ha dado todo lo que necesitamos para creer, estas señales no eran los que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era ilustración y licencia intelectual, sino renovación espiritual. Elena G. de White, el deseado de todas las gentes. O sea que a veces nosotros queremos una señal de Dios para nuestro beneficio. Al decir: por favor Dios, dame la señal que venda mi casa, que venda mi carro. Y no le pedimos una señal: por favor Señor, dame una señal que tú siempre me cuidas, dame una señal para acercarme más a ti. Pedimos a nuestro beneficio, a nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Y tendríamos que hacer lo correcto, decirle: que se haga tu voluntad y no la mía. Así pidió Jesús cuando estaba a punto de morir, y él todavía les dio amor, porque dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podría ser que nosotros también necesitáramos una renovación espiritual
una experiencia genuina, real, momento a momento con Dios. Quizá en realidad no necesitamos una señal porque tenemos muchos conocimientos a nuestro alcance, especialmente en nuestras propias Biblias. A veces no necesitamos señal porque nuestra fe puede crecer o nuestra confianza puede crecer mediante la Biblia. Porque el pueblo de Israel tal vez sí necesitaba señales de parte de Dios porque ellos no tenían tanta sabiduría. Ahora en los libros de Salmos, Mateo, los libros de profecía podemos encontrar muchas cosas que nos ayudan a ejercer nuestra relación con Dios. Por ello, en lugar de hacer que Jesús suspire profundamente por nuestra falta de fe, recordemos las palabras que él dirigió a Tomás: dichosos los que no vieron y creyeron. Vamos a leer Juan 20 y 29. ¿Por qué me has visto? Has creído. Dichosos los que no vieron y creyeron. Dichosos son los que ahora en esta generación o la generación después de Cristo creyeron, mas no vieron cómo murió Jesús. Hay otros que estuvieron cuando Jesús fue crucificado y aún así no creyeron en él. Dichosos los que creen en esta generación de Dios porque no vieron cómo Dios dio su vida, mas sí creen verdaderamente que Dios dio su vida por él y creen. Somos dichosos. O a veces, pues te estoy diciendo somos, a veces yo no puedo ser, no sabemos. Ok, creo que ya va el último versículo, creo que es Hebreos 11:1. Ver también Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es algo que no se ve ni se mide. Es la convicción. Si tú tienes fe que serás transformado, pasará porque tú tienes fe. Si tienes fe que vas a sanar, sanarás porque tienes fe. Dice, cualquiera que pidiere con fe, se le abrirá, hallará. Así que Dios te invita a tener fe en Él. Que todas las cosas las ponga sobre sus manos y que se haga su voluntad y no la tuya. Ya vamos a acabar con este estudio. Ya me alargué. Creo que sí van a ser como 30 minutos. Dice: Dios no nos pide que tengamos una fe ciega. Ya nos ha dado muchas razones para creer. Sin embargo, siempre hay lugar para la duda a pesar de todas esas razones. La clave es tratarse en lo que consolida la fe, no es lo que genera dudas. ¿Cómo describirías tu fe en Dios en solo 60 segundos? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de tu experiencia con Él? Esta pregunta te la hago tú y te la hace Dios. Y con esto termino. Ahora sí estás convencido que no necesitas señales conforme a tu voluntad para creer en Dios. Pide señales a Dios que se haga su voluntad para que tú lo sigas. Pide la ayuda, pide la diligencia, que Dios te guíe en tu camino. Me despido, soy Carlos Santiago y esto fue la lección de Escuela Sabática, lección 8 del domingo. Adiós.